Buenos días, querida iglesia, ¿cómo están mis amados hermanitos? Damos gracias a Dios por cada domingo que nos permite poder escuchar su palabra. Damos gracias a Dios por habernos reconciliado a través de la cruz de Cristo. Hoy voy a estar acá para poder alabarle, para poder glorificarle, para tener nuestros corazones sensibles a su palabra, lo que nos va a decir, y sobre todo para ponerla en práctica. Damos gracias a Dios porque si no fuera por su misericordia, si no fuera por su amor, si no habría sido porque nos escogió antes de la fundación del mundo, hoy no estaríamos acá gozosos y con estos corazones atentos para reunirnos y para tener esta comunión uno con otros a pesar de este aislamiento. Así que toda la gloria sea para nuestro Dios, que fue el que nos unió en Cristo. Y estamos pasando quizás la etapa más difícil de esta pandemia, o por lo menos en nuestro país, donde los casos cada vez aumentan más, donde hay mayor cantidad de contagios, donde no parece haber una solución, o por lo menos a corto plazo, donde muchas personas, por lo que se escucha, están muy asustadas, y donde nosotros como iglesia podemos dar un testimonio, podemos llevar confianza a aquellas personas, quizás tenemos familiares, amigos que están pasando momentos difíciles, asustados. Mucho tiene que ver con este aislamiento y esta pandemia, y ahí está la iglesia, ahí estamos los hijos de Dios para llevar palabras de ánimo. Y hoy quiero compartirles una de las promesas, creo que más lindas que hay en la Escritura, una de las promesas más sólidas que tenemos en la Escritura, y justamente en este momento tan difícil, para que puedas estar animado y estar pensando en ella. Y se encuentra en Romanos, en el capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Es un versículo que seguramente conocen, pero es muy lindo siempre enfatizar en él y recordar, más que nada en este tiempo. Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué hermoso versículo. Qué impresionante promesa, ¿verdad? Y hoy en tiempos actuales donde las promesas parecen algo ficticio, parece algo inverosímil, donde cada vez más las personas se van haciendo más escépticas a las promesas, ¿no? Y esto tiene que ver porque tantas veces nos han prometido cosas y tantas veces hemos nosotros mismos prometido tantas cosas que no hemos cumplido, que las personas cada vez son más escépticas a creer en las promesas. Podríamos decir hoy en día que es algo ilusionario el creer en una promesa. Estamos muy apartados. Vemos esto en la habitualidad, como por ejemplo quienes nos lideran políticamente, quienes están al frente del país y demás, cuando hay elecciones y cuando renuevan, que hacen tantas promesas y esperanzadoras de que todo va a cambiar, de que todas las cosas van a ir bien. Y ya sabemos que, y por lo menos ya descreemos gran parte de todos esos discursos que nos dicen. O también vemos, por ejemplo, cuántas personas conocemos que se han comprometido al matrimonio, se han casado, se han prometido, y hemos escuchado cómo se han prometido amor para siempre en las buenas circunstancias, en las cosas buenas y en las malas, y después vemos que por algunas circunstancias de la vida se terminan separando, divorciando, y así vemos, y así está la familia en el mundo, y así están las promesas que el ser humano hace, que no puede llegar a cumplir. Pero acá quiero animarles con este versículo tan hermoso, en una de las promesas más hermosas que hace el Señor, y que tiene que ver, y que dice: ¿cómo no nos dará Él con todas las cosas? Y es tan hermosa esta promesa porque es súper abarcativa, es decir, Dios estará con nosotros en todas las circunstancias de la vida, en cualquier situación que vos estés, y cualquier cosa que anheles en tu corazón conforme a su voluntad, Él te lo va a dar. Y es una de las promesas más hermosas porque también en el mismo versículo vemos la confiabilidad, vemos la fiabilidad de esta promesa. Porque el versículo comienza diciendo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y cuando estudiamos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, donde dice que Dios y el Hijo estaban desde siempre, que estaban de toda la humanidad, y vemos que dice que no escatimó a su propio Hijo, es decir, que ellos tenían una relación, la Trinidad de toda la existencia
y Cristo se separó de Dios. Muchos autores del libro dicen que el mayor sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz no era por el sufrimiento físico, sino por la separación que sufrió en ese momento de Dios el Padre, esa separación desde toda la eternidad, donde Él tuvo que ser separado por un instante de su Padre para cargar con toda la ira que tenemos que debemos cargar nosotros, donde el Padre pisoteó al Hijo en ese instante, donde hubo esa separación. Y el versículo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, y los que somos padres y los que tenemos hijos, podríamos decir que lo más precioso que tenemos y el amor más grande acá en la tierra es por un hijo. Y que tan solo pensar en perder un hijo te agarra escalofríos. Y Dios dice, el que no escatimó a su propio Hijo, y no solamente que lo entregó, porque no lo entregó por algo que valía la pena, no lo entregó por algo bueno, lo entregó por nosotros, pecadores, enemigos de Él. Él no escatimó a su propio Hijo, no por algo bueno, sino por nosotros que éramos viles pecadores, que le desobedecíamos, que lo aborrecíamos con todo nuestro ser. Y si Él no escatimó a su propio Hijo para darnos lo más precioso que tenemos, que es esta salvación inmerecida, esta salvación tan preciosa, la que ya la tenemos y que solamente estamos esperando un poco de tiempo para permanecer toda la eternidad con Él. Y si Él no escatimó a su Hijo y nos salvó dándonos vida eterna para siempre, ¿cómo no nos dará Él también todas las cosas? Él dice, ¿cómo no les voy a dar todas las cosas si lo más preciado y lo más maravilloso ya se los di? Si ya les di la vida eterna. Y quiero, hermanos, que se animen con este pasaje. Quizás están pasando alguna dificultad, un momento difícil, quizás están un poco temerosos de esta pandemia o de lo que está sucediendo, y quizás no están pasando por el mejor momento. Quiero animarles con estas palabras que el Señor nos anima. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará Él todas las cosas? Qué hermosa promesa, hermano. Así que te animo a que enfatices, a que la leas y que medites mucho en ella, hermano. Así que espero que sea de ánimo como lo fue para mí, y le mando un abrazo y un cariño muy grande a cada uno de ustedes. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este amor tan grande, Señor, que nuestra mente limitada nos llega a entender, Señor. Gracias, Señor, porque no podemos comprender en toda su inmensidad, Señor, ese amor que nos tienes y que nos tuviste para enviar a tu Hijo unigénito, siendo Dios mismo, a pagar por nuestra deuda, y así reconciliarnos para contigo y tener una comunión y tener acceso hacia ti, Señor. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de todas nuestras iniquidades y de nuestras faltas, tú nos amas, y tu amor es incondicional, y tu fidelidad es constante todo el tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque siempre estás atento a nuestras necesidades, y como dice este versículo, y estás siempre atento a todo lo que necesitemos. ¿Cómo no nos darás todas las cosas? Si confiamos y debemos confiar en estas palabras tan hermosas, Señor, que siempre tú estás cuidando de todo lo que necesitamos y siempre nos das más de lo que merecemos, Señor. Te agradecemos por este tiempo en comunión, te agradecemos por permitir, Señor, que tu iglesia siga creciendo a través de tu palabra, porque tú eres quien nos sostiene, Señor. Y te pedimos en esta mañana, si hay alguien que está escuchando este video y que aún no te ha conocido, que aún no tiene seguridad de vida eterna, que tú puedas a través de tu Espíritu, Señor, convencerle de pecado, y que tu misericordia lo alcance, Señor, y que pueda venir a ti a través de la obra de Cristo, Señor, para ser salvo y para poder gozar de esta promesa tan hermosa de la que gozamos todos tus hijos, Señor. Te agradecemos por este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, muy buenos días, hermanitos. Vamos a alabar a nuestro Dios, vamos a glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a cantar a su nombre gloria. Ahí está la introducción. Vamos, primera estrofa. Junto a la cruz no murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, coro. A su nombre gloria. A
su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Última. Ven sin tardar, a la cruz pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí hallarás el amor. A su nombre, gloria. Coro. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Muy buenos días, hermanos. Vamos a estar cantando Quiero identificarme con Cristo. Vamos. Quiero identificarme con Cristo. Donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él. Y que el mundo conozca que Cristo es real. Y no solamente palabras. Con Cristo eres tengo, me quiero identificar. Vamos. Quiero identificarme con Cristo. Donde quiera que esté, que sepa la gente que vivo por Él. Que el mundo conozca que Cristo es real y no solamente palabras. Con Cristo eres tengo, me quiero identificar. Amén. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, amada iglesia, buen día, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga, Dios bendiga este domingo. Este domingo que, como todos los domingos, son especiales. Sea que sea invierno, que sea primavera, verano, otoño, sea que llueva, que haya sol, siempre son especiales, porque es el momento en el que como iglesia nos juntamos para la adoración del Señor y para escuchar su palabra. Así que gracias a Dios por esa oportunidad. Muy bien, y llegó el momento de reflexionar acerca de una porción de la palabra de Dios. Y estamos, por supuesto, en la carta a los Filipenses, llegamos a la 15ª parte. Y el título que yo sugiero para meditar en aquello que viene en adelante, voy a repartir esto como en 3 pedazos, ¿no? Pero el título es El regocijo del creyente convertido. El regocijo del creyente convertido. En los versículos anteriores, versículo 1 al 3 del capítulo 4, vimos que los creyentes convertidos dignos de imitar deben desear profundamente la cercanía con sus hermanos en la fe. El creyente convertido que está imitando a Cristo debe procurar, debe desear, debe anhelar la proximidad con sus hermanos en la fe, con su hermana en la fe, con su hermano en la fe. Debe procurar lo que es la unidad, ¿no? Y tener un mismo sentir en cuanto a el Señor, en cuanto a la comunión y el amor que el Señor ha puesto para que compartamos los unos con los otros, en cuanto a la palabra de Dios, la doctrina, y en cuanto al parecer de todas aquellas cosas que en algunos casos coinciden con uno o pueden coincidir con el otro, pero siempre en perfecta paz y armonía. Los hermanos deben anhelar, deben tener un mismo sentir en el Señor, en las cosas del Señor, ¿no? Con todos los hermanos, sean como fueren esos hermanos. No importa que tan diferentes a vos sean tus hermanos, ambos deben parecerse a Cristo. Y cuanto más parecidos a Cristo sean, menos diferencia habrá entre ustedes. Así que es interesante pensar en esto que vimos la semana pasada. Ahora, Dios quiere que cada creyente convertido viva su vida con regocijo. Y esto tiene una relación justamente con el versículo 1 al 3. Ahora vamos a estar del 4 al 7, ¿no? Pero aquí esto que tiene que ver con el regocijo tiene relación justamente con desear profundamente
la cercanía con los hermanos y también, por supuesto, tiene relación con el mismo sentir que debe haber en la iglesia entre los hermanos, ¿no? Tiene relación. Porque si un hermano, digamos, está siempre amargado, siempre triste, siempre lloriscoso, siempre viendo el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno, si siempre está, digamos, sin el gozo que el Señor nos demanda tener y que es resultado de nuestra relación con Él, entonces difícilmente pueda desear la proximidad con los hermanos. Los hermanos que normalmente están peleados consigo mismos, no están bien con el Señor y por supuesto no están bien consigo mismos por no estar bien con el Señor. Y entonces son víctimas de la frustración, del fracaso, del dolor, de la angustia. Y he predicado sobre esto, ¿no? Recuerden, eso te aleja justamente, el no concentrarte en el gozo que tenés que tener en el Señor, te aleja de tu devocional, de asistir a la iglesia, de un montón de cosas que tienen que ver con lo que cada creyente debe hacer. Y recordad que prediqué sobre eso, ¿no? Y después eso termina poniéndote sentado en un rincón de una habitación, frustrado, amargado, sin gozo en el corazón, por supuesto, porque ese es el producto justamente que te falta como para levantarte y ponerte de pie y empezar a caminar hacia la meta, como Pablo dice, ¿no? No importan los obstáculos que haya, mi mirada está en la meta, prosigo, o sea, me caí, me levanto, sigo, ¿no? Pero cuando empezás a alejarte de la comunión con el Señor, bueno, terminás, por supuesto, como yo suelo ilustrar, en un costado del cuarto sentado en el suelo llorando, ¿no? Y normalmente cuando llegás a esa instancia, la culpa la tienen todos menos vos, ¿no? Entonces es necesario de que puedas entender todo lo que hemos venido enseñando con el Señor en cuanto a la carta a los Filipenses, y en este caso que entiendas que Dios quiere que cada creyente convertido viva su vida, por supuesto, con regocijo. En el trato con sus hermanos, porque olvídate de que vas a tener regocijo en el trato de tus hermanos si no tenés gozo en el corazón. Entonces, el gozo en el corazón, el regocijo en el Señor, lo podés transmitir a través de tu relación con tus hermanos, a través también del enfrentamiento de las pruebas, cómo enfrentar las pruebas, ¿no? Hay cosas que nos van a pasar en la vida y que no nos dan alegría, no son lindas, pero no podés perder el regocijo, el gozo que el Señor te ha dado y te ha regalado, ¿no? En su gracia infinita. Y por supuesto en el servicio a Dios. Un hermano que no tiene gozo en el corazón difícilmente puede servir bien a Dios. Quizás lo hace por exigencia, quizás por algún otro sentimiento, ¿no? Quizás por emoción, pero no lo puede hacer con todo su corazón, con toda su mente, como es digno el Señor de ser servido. ¿Por qué? Porque lo hace sin gozo en el corazón, ¿no? Y cuando no tenés gozo en el corazón por tu relación con el Señor, es porque no estás imitando al Señor, porque el Señor siempre tuvo gozo, a pesar de que estaba en la cruz también tenía gozo, porque estaba cumpliendo con aquello que el Señor le había mandado, su Padre, a que cumpliese. Así que el gozo tiene relación justamente con tu relación con tus hermanos, con tu comunión con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe en el trabajo, con tus empleados en el trabajo, con tu negocio, con todo lo que haces, tiene relación el gozo en el Señor. Ahora, ¿por qué puede regocijarse un hijo de Dios en medio de una generación maligna y perversa, como suele decir Pablo, ¿no? ¿Por qué puede hacer eso? Bueno, vamos a ver 3 razones por las que vos podés tener gozo en el corazón, podés regocijarte aún en el medio de un mundo maligno y perverso. Aún en el medio de toda esta hecatombe, vos podés tener regocijo en el corazón. Y voy a darte 3 razones para eso que la palabra de Dios nos enseña aquí. Estamos en Filipenses 4, versículos 4 al 7. Y vamos a ver esta parte 15ª del estudio que estamos haciendo de la carta a los Filipenses. Si tienen sus Biblias, ya encontraron Filipenses 4, versículo 4 al 7. Quiero que me acompañen en la lectura. Dice así la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.
Vamos a orar. Amado Señor, pedimos que nos ilustres acerca de esta enseñanza y que podamos fortalecernos y entender perfectamente, Señor, cuál es tu voluntad en cuanto al gozo, al regocijo que debemos tener y los motivos para ello, Señor. Y queremos agradecerte esta mañana, como también queremos agradecerte por la maravillosa reunión de oración que tuvimos anoche. Gracias, Señor, te damos por todos los hermanos que trabajaron justamente con gozo en el corazón y también, Señor, con la intención de estar próximos a sus hermanos. Y agradecemos, Señor, por eso. Agradecemos por la unidad de la iglesia y agradecemos, Señor, porque aunque batallamos contra el enemigo que intenta que eso no fuera así, Señor, tenemos victoria. ¿Por qué? Porque tomamos la decisión, Señor, de gozarnos en ti. Damos gracias por esto, Señor, y pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, yo leí del versículo 4 al versículo 7, pero hoy vamos a concentrarnos solamente en el versículo 4, ¿no? Y la semana que viene vamos a continuar justamente con los otros versículos. Del 4 al 7 van a formar todo un mismo sermón, pero solamente que lo vamos a dividir, ¿no? Porque si no se va a hacer muy extenso poder sacar todo lo que el Señor tiene allí para que nosotros aprendamos. Entonces, lo primero que vemos aquí, lo que vamos a tratar es que el regocijo del creyente convertido tiene una procedencia. El regocijo del creyente convertido tiene una procedencia. Y esto es el versículo 4. Y el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Luego de tocar diferentes temas a lo largo del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ahora Pablo se enfoca en animar a los hermanos que estaban pasando por distintas dificultades. Recordemos que anteriormente, en el versículo 1 al 3, está hablando sobre distintas cosas que había que tratar. Una de ellas era de dos hermanas que no se estaban llevando bien y que había que ayudarlas para que entiendan, porque eran hermanas, buenas hermanas, maravillosas hermanas, pero que tenían ahí un chisporroteo que no hacía de que se puedan encontrar en perfecta comunión. Y así trató un montón de cosas Pablo a lo largo de estos capítulos anteriores, como por ejemplo trató mucho acerca de la defensa de la fe, es decir, la defensa contra los enemigos de la cruz, y por supuesto sobre la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Después de tratar todo esto, ahora se enfoca él justamente en enfrentar todo eso, pero con regocijo. Y entonces por eso aquí él está diciendo que deben regocijarse. En este capítulo 4, Pablo utiliza 2 veces la palabra regocijaos. ¿Qué significa? Fíjate lo que significa. Colmarse de felicidad. Esta palabra regocijaos significa cólmense de felicidad. Estén muy felices. Le está diciendo esto a los filipenses, ¿no? Que ellos tenían persecución, tenían oposición, tenían ataque contra la cruz de Cristo, contra el evangelio bíblico, el evangelio de los apóstoles. Y estaban infiltrándose y había otra filosofía que estaban dando vuelta por ahí, tratando de destruir la iglesia. Y había falsos maestros. Y bueno, todo lo que ellos estaban enfrentando, y a eso tenemos que sumar, digamos que la persecución le traía muchos problemas a ellos en cuanto a su vida diaria, su vida cotidiana, ¿no? Entonces, en el medio de todo eso, Pablo les está diciendo, cólmense de felicidad, es decir, regocijaos. Y lo dice 2 veces, regocijaos, regocijaos. Esto es una exhortación enfática a todo creyente a completarse totalmente en felicidad, ¿no? A ser verdaderamente felices. Pablo dice, sean completamente felices. Se los vuelvo a repetir, sean completamente felices. Eso es lo que está diciendo aquí. Regocijaos es una palabra que alude a estar colmadamente feliz, colmado de feliz, henchido de felicidad. Todo creyente convertido, aún en medio de las adversidades, debe estar colmadamente feliz, debe estar regocijándose. Lo que también se conoce como gozo, ¿no? El gozo también es una palabra diferente, aún en el griego, digamos, se utiliza para distintas cosas, cuando lo buscamos, en algunos casos es lo mismo, pero también tiene que ver con eso. Sabemos que el gozo no depende de las circunstancias, sino depende justamente del hecho de ser un creyente convertido. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo también hace una exhortación similar utilizando la palabra gozaos. Pero, ¿cómo puede un creyente convertido regocijarse, tener gozo en medio de un mundo cruel, inhumano, manifiestamente en contra de la cruz de Cristo, del Evangelio del Señor Jesucristo?
un perseguidor de la doctrina de Cristo, opositor a las pautas que el Señor ha establecido para toda la humanidad. ¿Cómo puede un creyente tener gozo? En el medio de falsos maestros, en el medio de personas que siempre intentan tratar de manipular la doctrina o ensuciar o opacar o pervertir la doctrina, como dice Pablo también en una de sus cartas. ¿Cómo puede tener gozo un creyente? Bueno, la respuesta está justamente en el capítulo 3, versículo 1 y en el capítulo 4, versículo 4. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, por lo demás, después de haber hablado de todo lo que Pablo venía enseñando y que ya vimos en sermones anteriores, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. O sea, ahí tenemos justamente la razón, la procedencia de ese gozo. ¿Y cuál es la procedencia de ese gozo? El Señor, la relación con el Señor. Porque acá está diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y es interesante, creo que enseñé esto anteriormente, pero cuando enseñé el capítulo 3, versículo 1, ¿no? Que aquí la frase en el Señor es la primera vez que Pablo la utiliza. Y la segunda vez es en el capítulo 4, versículo 4, ¿no? Y entonces aquí está diciendo, la primera dice, gozaos en el Señor. El gozo que ustedes tienen que tener no es en las circunstancias, no es en todo lo que han enfrentado, no es en la oposición, no es por tener lucha continua contra los enemigos de la cruz. No es por eso, sino es por su relación con el Señor, por ser hijos de Dios, por haber sido redimidos. Gócense en el Señor. Ese es el motivo del gozo. Y después Pablo dice justamente, fíjense, recuerden, esto lo enfaticé 2 o 3 veces en los últimos sermones, ¿no? Dice, a mí no me es molesto repetir o escribir estas cosas varias veces y para vosotros es seguro. Y fíjense a qué punto es ese que en el capítulo 3, versículo 1 está diciendo gozaos en el Señor y en el capítulo 4, versículo 4 está repitiendo lo mismo. ¿Se dan cuenta? Cómo la palabra de Dios repite cosas. Y por eso los pastores muchas veces repiten cosas, ¿no? ¿Por qué repiten cosas? Porque si lo sacás de la Biblia lo repite. Y entonces Dios sabe que necesitamos eso y estudiamos eso y ya sabemos eso. Así que vemos eso. Y en el capítulo 4 dice regocijaos. ¿Y qué dice? Regocijaos en el Señor. Nuevamente está por segunda vez utilizada esta frase, ¿no? Aquí en la carta a los filipenses. Regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Les vuelvo a repetir, regocíjense en el Señor, ¿no? Entonces vemos aquí que entonces el regocijo o gozo del creyente convertido procede no de las circunstancias, sino de su relación con el Señor. De su relación con el Señor. Y su relación con el Señor implica concientizarse de lo que Cristo hizo, de dónde Él vino y a dónde está ahora, ¿no? Hacer una especie de relevamiento de su situación actual, ¿no? Escudriñar en su propia vida cómo el Señor le sacó de la esclavitud del pecado y de la condenación y lo puso ya en el reino de los cielos. Porque vos ya estás, hermano, creyente, convertido, vos ya estás allí en el cielo, solamente que ahora estás como embajador, como peregrino, como advenedizo aquí en la tierra, haciendo la obra del Señor. Si el Señor te dejó aquí en la tierra hasta este momento, después de haberte salvado, es porque te dio el privilegio de utilizarte como una herramienta santa en sus manos para la propagación del Evangelio, ¿no? Entonces vemos aquí que el gozo debe ser justamente fundamentado en eso, ¿no? El regocijo implica contentamiento, satisfacción. Contentamiento significa, bueno, estamos pasando un momento difícil, pero el Señor está al control de todo. Y vamos a poner esto delante del Señor. Y voy a descansar en el Señor. Ayer estábamos justamente analizando acerca del testimonio de Sara, ¿no? La esposa de Abraham. Y vemos que ella confió toda su vida hasta que Dios respondió su oración y respondió esa promesa que había hecho en forma activa, ¿no? Y le dio un bebé ya a los 90 años, ¿no? Donde no era normal que una mujer de 90 años pudiera tener un bebé. Ella tuvo ese bebé. Y ella, ¿qué hizo? Confió toda su vida, ¿no? Su esperanza y su gozo estaba en el Señor. Porque si el Señor prometió algo, el Señor lo va a cumplir. Y no importa cómo lo haga, no importa de qué manera, y ni idea de cómo lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? El Señor lo va a hacer, ¿no? Y Sara justamente tenía en su mente justamente eso, ¿no? Entonces eso es el contentamiento. Y también la satisfacción. Estar satisfecho de que Dios lo permitió en su voluntad y va a ser para gran bendición. Y lo que no lo permitió por su voluntad y va a ser de gran bendición. Y muchas veces nuestros planes
los planes que nosotros hacemos en nuestra vida, no resultan como queremos. Y entonces tendemos a frustrarnos, cuando en realidad deberíamos estar gozosos, porque si somos hijos de Dios, somos reverentes con el Señor y dependemos del Señor, y nuestras oraciones en cada uno de nuestros proyectos se elevan al Señor, entonces tenemos que estar gozosos, tenemos que estar alegres, contentos y satisfechos de que el Señor está haciendo lo que Él quiere hacer. Y entonces todo nuestro corazón se llena de gozo, de un gozo, digamos, que no entra en nuestro corazón, de grande que es. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está al control de todo y Dios es soberano, ¿no? Y Él siempre va a hacer lo que va a hacer para nuestro beneficio, ¿no? Por eso la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas, a los creyentes convertidos que son fieles al Señor, todas las cosas le ayudan a bien, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. Y también regocijo significa no caber de felicidad, estar henchido de felicidad, estar como un globo, ¿no? Tiene la idea de ser un globo inflado, ¿no? De felicidad, ¿no? De eso se trata. Esto no tiene que ver con que podemos estar alegres siempre, ¿no? La alegría tiene que ver con cosas buenas o malas que nos pasen, entonces estamos muy alegres o no. A veces estamos pasando por situaciones que son dolorosas, ¿no? Estar enfermo es doloroso, quizás despegarse de una persona porque parte con el Señor, aunque tenemos por supuesto la seguridad que está en el cielo y todo eso, pero el desapego, digamos, es doloroso. Todo eso duele y no es alegre, ¿no? Pero eso no quiere decir que falte el regocijo, lo que es la ausencia de gozo. Eso no quiere decir. Seguimos estando gozosos. ¿Y por qué? Bueno, porque sabemos que Dios ha permitido esto con un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Entonces descansamos en la soberanía de Dios. Y eso es lo importante, descansar en la soberanía de Dios. Mateo 5, 12, habla del regocijo, por ejemplo, en la persecución, ¿no? Y habla del regocijo en la persecución. Y fíjate lo que dice, qué interesante, ¿no? Mateo 5, capítulo 5, versículo 12. Dice, regocijo en la persecución. Y el texto dice textualmente, gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. Había persecución y está hablando de la persecución y está diciendo gócense y alégrense. Miren lo que está diciendo. Aún acá está hablando de alegría, ¿no? No está hablando de felicidad, digamos, por cosas buenas que nos pasen, sino de estar alegres, de estar gozosos por algo que no es agradable. No es agradable. Nadie elegiría, digamos, estar perseguido por la fe. Nadie elegiría eso. Sin embargo, acá dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así como persiguieron, está hablando de persecución, a los profetas que fueron antes de vosotros. Así fue como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Pero acá está diciendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿por qué yo me gozo en el sufrimiento por causa de Cristo? ¿Por qué yo me gozo y estoy alegre aún sufriendo por causa de Cristo? ¿Por qué puedo tener este gozo? Bueno, el gozo ese es no solamente porque soy un masoquista y me gusta pasar por situaciones difíciles, no, sino porque tengo la seguridad de que mi galardón, mi premio está en los cielos. Ya está en los cielos, ya está puesto ahí, me está esperando, es mío, me pertenece, tiene mi nombre y mi apellido, tiene tu nombre y tu apellido, está allí tu galardón. Entonces no importa aquello que acontezca, que tengas que pasar, aun cuando tenés mucho dolor en el corazón, Dios va a ser de consuelo, los hermanos van a ser de consuelo. Por eso necesitas estar próximo a tus hermanos, porque ellos son los que te van a consolar. Ellos van a ser los que van a estar orando por vos. No te pelees, no te distancies de tus hermanos, porque ellos son tu familia. Ellos van a estar orando, consolándote, animándote, exhortándote, van a estar a tu lado. Ellos te van a ayudar, llegado el caso que tengas una necesidad. Entonces, no te distancies con tus hermanos, no tomes un mal proceder con tus hermanos, ¿no? Porque acá está diciendo justamente, gozaos y alegraos en la persecución. ¿Por qué? Porque hay un galardón en los cielos, hay un premio en los cielos. ¿Entienden esto? Hay un premio en los cielos. Entonces hay motivo para estar gozoso aún en el medio de grandes dificultades. El Salmo 28, 7, creo que en un miércoles devocional lo leímos, pero hay un versículo, que es el versículo 7 del Salmo 28, que habla acerca del regocijo en medio de las pruebas. El regocijo en medio de las pruebas. Y mirá qué interesante lo que dice. Dice así, Salmo 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Lo primero que está es dando una afirmación. Él está en medio de grandes dificultades, de grandes pruebas, de angustiantes pruebas, ¿no? Y en el medio de todo eso lo que él dice es, Jehová es mi fortaleza y mi escudo.
nadie puede afirmar esto si realmente no lo está viviendo. Nadie puede ampararse en esto si realmente no reconoce que aún en medio de las pruebas, él tiene algo que supera esas pruebas que están pasando. Y acá el salmista dice, Jehová, o sea, Dios, es mi fortaleza. Es aquel que me protege, que me guarda, aquel que me da poder para poder enfrentar las situaciones difíciles, y mi escudo, aquel que me cuida, aquel que me protege. Y estudiamos sobre esto anteriormente. Dice, en él esperó mi corazón y fui ayudado. Y aquí lo que vemos es una fe verdadera, una fe, así como vimos en Sara, ¿no? Que creyó al Señor y no importa lo que ella no podía ver por un montón de años, sabía que el Señor lo iba a cumplir, ¿no? De la misma manera dice, en él esperé en mi corazón y fui ayudado, ¿no? O sea, acá hubo fe, esperó en su corazón en el Señor. Yo oré y esperé. ¿Esperé en quién? En mi fortaleza, en mi escudo, porque Él me iba a ayudar. Y no solo eso, sino da testimonio. Ahí está hablando de lo que estaba viviendo, pero después está dando acá el testimonio del resultado de eso que estaba viviendo y de esa fe, ¿no? Y está diciendo, y fui ayudado. No es que yo tuve fe en un Dios inoperante, en un Dios que solamente es de mármol, o una pintura en la pared, o cualquier otra cosa que te puedas imaginar, ¿no? Porque es una locura hoy por hoy la gran idolatría que hay. Pero no es que yo tuve mi esperanza en eso, sino en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Que no solo yo oré a Él y esperé en Él, sino que Él contestó, ¿no? Contestó e hizo aquello que quería hacer con su poder y con su voluntad y por supuesto con su soberanía. Y después dice, por lo que se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Y acá está hablando justamente el regocijo en medio de las pruebas. Dice, por esa razón, porque Él es mi escudo, mi fortaleza, porque yo esperé en Él, en mi corazón. En mi corazón significa en mi convicción, con total decisión. Yo esperé en Jehová, sino que también fui ayudado. Entonces, por esa razón se gozó mi corazón. Tengo gozo en el corazón, ¿no? Tengo gozo en el corazón. Ahora, cuando te pones a pensar en este salmista, ¿no? En David, él está pensando, mira todo lo que tuve que vivir. ¿Sabes cuántos hermanos están pensando en todo lo que tuvieron que vivir por situaciones desfavorables que tuvieron? Mira todo lo que tuvieron que vivir, cuánto sufrí, y están en eso, ¿no? Están en eso. Cuando Pablo dice, bueno, las cosas de atrás las dejo atrás y sigo adelante. Y prosigo a la meta, ¿no? O sea, miro para adelante. Sí, pero hay un obstáculo mientras corría, me lo llevé por delante y me revolqué en el suelo y me hice 4 chichones. Y bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo ahí en el costado llorando por los chichones? No, Pablo dice, levántate y proseguí, volvé a seguir, ¿no? A la meta, puesto tus ojos en el encuentro con Cristo, ¿no? Y acá el salmista dice, bueno, todo esto es lo que yo viví, pero no importa, porque en ese momento yo pude ver el poder de Dios. En ese momento yo clamé al Señor, que es mi escudo, es mi fortaleza. Y clamé al Señor y Él me oyó y me respondió. Y ahora que estoy gozoso, ¿por qué? Por mi relación con Dios, por cómo es Dios, por cómo pude confiar en un Dios verdadero y Él me contestó. Y que ahora yo estoy agradecido al Señor porque el Señor me sacó de esa dificultad, ¿no? Y eso me provoca gozo en el corazón. Entonces el gozo del creyente justamente se apoya no solo en la fe, en el Dios verdadero, en la relación personal con Cristo, sino también en la experiencia de haber vivido lo suficiente al lado del Señor para haber visto cómo el Señor siempre es fiel. Entonces eso provoca gozo en el corazón. Ah, mira lo que estás enfrentando, mira, te tocó enfrentar esto, che, qué terrible. Bueno, no importa, el Señor sabe por qué sucedió, pero yo también sé que el Señor va a hacer algo grande con esto y que el Señor va a responder. Y entonces estoy gozoso en el corazón porque sé que Dios está al control de todo eso y no yo. ¿No? Qué lindo cuando enfrentas una situación difícil que pueda decir, bueno, qué lindo, me da gozo en el corazón que Dios está al control de esto y no yo. Porque si yo estuviera al control, estoy en problemas, ¿no? Pero sin embargo acá no es así. También está Lucas 10, versículo 20. Y acá habla del regocijo por la seguridad de salvación. El regocijo por la seguridad de salvación. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Dice así este pasaje. Pero no os gocéis de que los espíritus se os sujetan. Estaba hablando justamente con su discípulo, ¿no? Por el poder que él le había dado para que
para que pudieran hacer cosas, ¿no? Y acá está diciendo, bueno, no se gocen por eso, no se gocen por las cosas que ustedes pueden hacer en el nombre del Señor, no te goces simplemente por lo que Dios te permite hacer en tu ministerio y todo eso, ¿no? O sea, ¿tenés que estar alegre por eso? Sí. ¿Tenés que estar gozoso por eso? Sí. Pero acá está diciendo, no pongas eso como centro de tu gozo. El centro de tu gozo, ¿sabes cuál es? Y acá lo dice justamente a continuación. Sino, regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Y acá vuelvo a repetir esto. No es que uno no debe gozarse o regocijarse por estar sirviendo al Señor, por estar ayudando a mi hermano, por tener comunión con mis hermanos, por poder, digamos, hacer mi ministerio que el Señor me dio, por poner mis dones y mis talentos para la edificación de la iglesia. No es que yo no me voy a gozar con eso, sino que no me debo gozar en eso solamente como centro del gozo. El centro del gozo va más allá de eso, porque mañana el ministerio de repente Dios te lo saca, o sea, no da resultado, o hay que reformarlo, o te manda a otro ministerio. ¿Me entendés? Pueden pasar cosas. Ese hermano que tanto amás, de repente Dios lo llama a su presencia, ¿no? Hay muchas cosas que pueden pasar si vos solamente centrás el gozo en eso, ¿no? Aunque hay que estar gozoso y hay que estar alegre por servir al Señor y por todo lo que el Señor nos permite. La comunión, por ejemplo, ayer en la reunión de matrimonio, ese deseo tan grande que había de poder participar en la reunión de matrimonio, y fue tan lindo, de tanto gozo, fue tan maravilloso poder ver todas esas cosas, el testimonio de Emilce y Walter, ¿no? Ese testimonio tan lindo de un matrimonio, ¿no? que cada día va aprendiendo más según su perspectiva, según lo que dijeron, y cada día van apoyándose más en el Señor y tienen la plena convicción de que el Señor es el centro justamente del matrimonio, ¿no? Es la tercera persona en el matrimonio, ¿no? Bueno, y todo eso que compartimos y nos agradaba ver a los hermanos comprometidos, Gamaliel dirigiendo música, Lucas y Eugenia, ¿no? Presidiendo la reunión, y así, digamos, cada uno de los hermanos, ¿no? Y obviamente no estás viendo nunca, en ninguna de estas reuniones estás viendo a Cristina Leite, ¿no? Que hace posible que nosotros toda esta tecnología que hacemos de distintos hogares pueda llegar después a unirse, digamos, en aquello que vos estás compartiendo hoy y cada una de las reuniones. Y hay muchos hermanos que están haciendo con la música, Gabriel en su trabajo, no solo en su trabajo ministerial que tiene que ver, digamos, con evangelismo, sino también con todo lo que tiene que ver con el servicio a la iglesia, a los hermanos, y es el que se mueve, ¿no? Nuestro correo, digamos, humano, podríamos decir. Bueno, y cada uno de los hermanos, el hermano Valenti, no me voy a olvidar de ninguno, todos los hermanos, cada uno, hay muchos hermanos, los hermanos Cisterna, y todos los hermanos que están trabajando en distintos ámbitos, procurando, digamos, servir al Señor, digamos, para que nosotros podamos tener todo lo que estamos haciendo. Bueno, todo eso es motivo de gozo. Todo eso es motivo de gozo. Pero acá lo que está diciendo el Señor es: regocíjense, pongan el centro de su gozo en las cosas que son eternas, en aquello que va a ser eterno. Aún nuestro servicio al Señor aquí en la tierra es momentáneo. Servir al Señor con excelencia aquí en la tierra es momentáneo. Es desde que el Señor nos salvó hasta que el Señor nos llama a su presencia o venga a buscar su iglesia. Ese es el tiempo de servicio acá en la tierra. Después le serviremos en los cielos, pero acá en la tierra es ese. Entonces es limitado, tiene un principio y un fin, ¿no? Pero hay algo que es eterno y el gozo nuestro debe estar en eso, porque si tenemos gozo en aquello que es eterno, entonces nuestro gozo va a ser bien ministrado en las cosas que no son eternas. Y acá el gozo es justamente en que vuestro nombre, en que tu nombre y mi nombre está escrito en el libro de la vida allí en los cielos, ¿no? Está escrito en el cielo. Tu nombre está escrito en los cielos. Eso debe ser el motivo, el centro del gozo, ¿no? En el versículo 4 del capítulo 4, el versículo que hoy estamos desarrollando, leemos la palabra siempre. Ahí hay otra palabra que aparece, ¿no? La palabra siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Ah, ese es el tema, regocijaos siempre. Entonces, es lindo cuando por ahí aparece un hermano y dice: sí, no sabes, estoy tan contento, tan alegre, vos sabés que esto, el otro, acá, allá, y te cuenta, ¿no? Aquello que fue el motivo de su gozo, ¿no? Pero cuando pasa algo totalmente opuesto a eso, entonces hay en la lucha y hay hermanos que dicen: ¿Cómo estás, hermano? Y acá estoy en la lucha siempre, luchando cada día, ¿viste? Sin gozo en el corazón. Porque cuando hay gozo en el corazón, ¿cómo estás? Y estamos enfrentando pruebas, pero gozosos en el Señor, porque el Señor está al control de todo y el Señor va a dar victoria. Confío en Él,
¿no? Ese es un hermano que tiene gozo en el corazón, no un hermano que está todo ahí cabizbajo, ¿no? Y por supuesto hay cosas que nos causan dolor, como yo te dije, ¿no? Y a veces despedimos a un hermano en la fe, a un familiar en la fe, ¿no? Y eso no te da ninguna alegría. Estás llorando quizás en ese momento, pero estás llorando, pero cuando alguien se acerca y te consuela y te pregunta cómo te sentís, es decir, estoy muy, muy conmovido con todo esto, estoy muy triste, pero tengo tanto gozo en el corazón, ¿no? Y fíjate ¿dónde escuchás eso? No lo escuchás en ningún otro lugar que no sea donde está el Hijo de Dios, donde está el Señor. Así que los hijos de Dios actúan de esa manera. Y de eso está hablando aquí Pablo en este pasaje, ¿no? Está hablando acerca de eso. No solo en los momentos agradables, sino también en los momentos que no lo son. No solo en los momentos de alegría, sino en aquellos que son momentos de tristeza. En todo momento yo me regocijo en el Señor. Me gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque tiene relación con mi relación personal con el Señor. El regocijo o gozo no está relacionado con las cosas agradables o no que nos suceda, sino en mi relación, en tu relación personal con el Señor. Pablo no estaba viviendo en ese momento situaciones muy agradables. Pablo estaba viviendo situaciones muy tensas, muy difíciles. Su vida estaba en juego y era tratado como un delincuente, ¿no? Entonces él no estaba pasando en sus mejores momentos, no estaba muy, muy feliz de estar pasando esos momentos. Sin embargo, él tenía gozo en el corazón. 2 Corintios 12:9 habla de el regocijo en la gracia del Señor. Y Pablo, fíjate lo que dice. Pablo dice, hablando de lo que Dios le está diciendo, lo que Cristo le dice, ¿no? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿no? El poder de Cristo. Entonces, acá lo que está diciendo es que lo único que me basta, lo único que me es suficiente a mí, es justamente la gracia del Señor. Solamente puedo estar gozoso, solamente puedo estar cargado, colmado, henchido de gozo, puedo regocijarme realmente de todo corazón, solamente cuando estoy meditando en mi relación personal con el Señor. Porque ¿de dónde viene ese gozo? ¿De dónde viene ese regocijo? ¿Quién es el proveedor? Y estamos hablando en este primer punto que vamos a tratar solamente hoy, estamos hablando justamente de la procedencia del gozo de todo creyente convertido que es un imitador de Cristo, ¿no? La procedencia de gozo es el Señor, del Señor viene. Entonces, en conclusión, el regocijo o gozo de todo creyente convertido en medio de un mundo maligno y perverso debe surgir de su relación personal con Cristo. El gozo en el medio de las adversidades de todo creyente convertido debe proceder justamente de su relación personal e íntima con el Señor Jesucristo. Si tenés una relación personal e íntima con el Señor Jesucristo, no habrá un segundo en tu vida que te falte motivo para regocijarte, para tener gozo. Y todos los que te rodean van a ver eso y vamos a seguir estudiando en los pasajes que siguen. Así que, queridos y amados hermanos, tu techo, tu ropa, tus alimentos, tu agua, tu frazada, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vida, tu salvación y el abastecimiento de todas tus necesidades provienen de la gracia del Señor. Recordá esto siempre. Todo lo que tenés. El Señor da y el Señor quita, ¿no? Todo lo que tenés. Pensá en cualquier cosa. Todo eso proviene justamente de la gracia del Señor. Bástate mi gracia, dice el Señor. ¿No es la gracia del Señor que te fue dada lo suficientemente maravilloso como para que estés regocijándote y gozándote en el Señor? ¿No es suficiente eso? Hermano y hermana, les animo, aún en esta situación difícil, que seguramente enfrentamos distintas cosas, pero también sabemos que el Señor ha asistido a distintas cosas y el Señor nos sigue sosteniendo, ¿no? Y gracias a Dios por eso, porque Él es maravilloso, ¿no? Pero en este momento que es difícil, en este momento que quizás es lo más difícil que hemos como sociedad, podríamos decir, enfrentar. Y en este momento que es donde estamos allí tratando de cumplir con aquello que el Señor nos demanda, cumplir con las normas y las reglas establecidas por los gobiernos, que no son en contra de la Iglesia en este caso,
sino eso cubren a todos, digamos. Todos están bajo la misma norma, es decir, es una norma jurídica que dice, bueno, hay cuarentena y las normas son estas y no se pueden reunir personas más de tanta cantidad o lo que fuere. Entonces, una norma general, no es que todo el mundo está bien, todo el mundo se reúne, todo el mundo tiene libertad, menos la iglesia. Ah, bueno, la iglesia solamente no puede, eso sería persecución. En este caso no lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Cumplimos con las normas, queremos ser buenos ciudadanos que representamos a nuestro Dios, porque somos embajadores. Queremos hacer eso. Estamos en la tierra, que no es nuestro lugar, entonces tenemos que respetar la autoridad de aquellos que Dios les dio esa autoridad. Tenemos que hacer eso, ¿no? Mientras no nos prohíban defender nuestra fe. Tenemos que hacer eso. Y eso está bien. Eso es algo que tenemos que entender. Pero no obstante, eso nos hace sufrir, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos estar donde queremos estar, que es reunidos, adorando, con las maestras enseñando a los chicos, con el pastor allí adelante del púlpito, teniendo la comunión que solemos tener, charlando, pudiendo vernos, y eso implica principalmente para el pastor poder relacionarse más y enfrentar y ayudar a enfrentar situaciones que quizá los hermanos enfrentan. Bueno, muchas cosas que tienen que ver justamente con el cuerpo de Cristo reunido el día de adoración, ¿no? Y eso es así. Pero como iglesia, aún así, que nos da sufrimiento, no perdemos el gozo. De hecho, seguimos haciendo exactamente lo mismo. Los jóvenes tienen su reunión de jóvenes, los miércoles seguimos en nuestra reunión de oración, los hermanos que no pueden venir reciben en su casa la reunión, los domingos, ahora hicimos la reunión de matrimonio, es decir, los hermanos fielmente están ofrendando y gracias a Dios la iglesia se sigue sosteniendo y todas las obligaciones se siguen pagando sin ningún problema. Gracias a Dios todo eso está funcionando porque la iglesia sigue funcionando como iglesia y sigue siendo la iglesia. Como decía Gabriel ayer en su comentario, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos si Dios está preparando a algunos hermanos para que si llegara a haber algún tipo de persecución más grande el día de mañana, los hermanos estén preparados para poder seguir siendo iglesia, aunque hagan estallar los edificios donde nos congregamos, ¿no? No sabemos, pero el Señor nos está preparando. Y obviamente, también como decían otros hermanos, Miriam creo que decía eso, también el Señor nos ha enseñado un montón de cosas en este tiempo, ¿no? Nos ha permitido aprender un montón de cosas y ejercitar un montón de cosas que de otra manera no hubiéramos podido. Así que Dios está al control de todo, nos tiene que bastar su gracia, y el hecho de tener una relación personal con Él, sincera, genuina y profunda, nos permite tener gozo en el corazón. Y el gozo en el corazón no es lo que vos decís que tenés, sino lo que todos pueden ver que tenés. Porque hay hermanos que pueden decir, no, yo estoy bien con el Señor, yo estoy gozosa con el Señor, pero no se ve. Yo estoy gozoso con el Señor, pero no se ve. El gozo es algo que se ve, algo que se transmite. Y vamos a seguir hablando acerca de esto en los próximos sermones, ¿no? Así que bueno, espero que sea de bendición y que tengas gozo en el corazón, que estés realmente feliz de tener una relación personal con el Señor, una relación íntima con el Señor. Y que te regocijes en las pruebas, en las luchas, en las adversidades, en la persecución, aún rodeado de personas que quizás no te aman y que son una piedra de tropiezo en tu vida. En el medio de todo eso puedas estar justamente regocijándote. ¿Por qué? Porque lo haces en el Señor. No te regocijes en tus logros, sino en los logros del Señor. No te goces en que vos podés hacer cosas y estás bien parado y estás caminando hacia adelante, sino gozate en que el Señor está delante tuyo y Él camina delante tuyo, ¿no? Gozarse en el Señor, regocijarse en el Señor. Vamos a orar y luego nos vamos a despedir hasta el miércoles en la voluntad del Señor, o si no, hasta el otro domingo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo devocional, este tiempo de sermón, Señor, que llega a tu pueblo de tu boca, Señor, para que podamos aprender cosas que son fundamentales, para que nuestra vida no sea una vida opaca, sino una vida con brillo. Señor, queremos vernos como tu Hijo se ve, queremos ser imitadores de Él. Y para eso, Señor, tenemos que tener gozo en el corazón. Y ese gozo tiene que ver con nuestra relación personal e íntima con tu Hijo amado. Ese gozo tiene que ver con una concientización de quién es Él y que ahora nosotros pertenecemos a Él y Él a nosotros. Damos gracias, Señor, por esto y damos gracias porque sos nuestra fortaleza y son nuestro escudo. Y que nuestras oraciones llegan a tu trono y que vos hacés como respuesta lo mejor que nosotros podemos recibir. Gracias te damos, Señor, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
El Señor les bendiga, les amo profundamente. En este momento vamos a estar aprendiendo una canción nueva, pero como siempre me gusta hacer, antes de cantar, antes de orar, ¿no? Con esta alabanza, siempre trato de que podamos meditar en la letra y en el contenido, porque en realidad estamos en forma de adoración a nuestro Dios, estamos llevándole la gloria con nuestras voces. Y esta canción se llama Mi vida es Cristo, y al principio empieza como contando tu historia y mi historia, y es así. Y dice: en densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Nosotros constantemente estábamos en pecado. Éramos hijos de la maldad, hijos del pecado. Dice: siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, a pesar de tu condición, a pesar de que vos y yo buscamos el placer constantemente en el pecado, cuando no teníamos a Cristo. A pesar de nuestra rebeldía, el Señor nos amó. Él envió a su Hijo, nuestro Dios envió a su Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar. Y vos tenés que valorar esa cruz. Y dice: de no haber sido por tu amor, hoy huiría de ti. Y realmente no podríamos estar cerca ni en comunión con Dios, porque hay algo que nos separa, y ese es tu pecado y mi pecado. Y dice: vos tuviste compasión. El Señor te tuvo compasión a vos, a mí. Una parte que me gusta dice: me guiaste a la cruz, me guiaste a tus pies. Cada día debemos ir a esa cruz. Si estamos gozosos, si estamos tristes, si estamos desanimados, si estamos animados, debemos ir a la cruz, porque ahí encontramos todo. Y dice: vos sufriste por mí. Y cuando vamos a la cruz podemos entender la bondad de Dios, y cuando vamos a la cruz podemos entender tantas cosas. Y acá dice: tú sufriste por mí. Y después el coro dice: aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ya está, no hace falta más nada con Cristo. Y termina la canción diciendo, expresando una oración a Dios, y es la oración que vos tenés que expresar en el día de hoy. Y dice: ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Voy a vivir por vos, ya está. Usame, Señor, y guíame a donde quieras tú. Así termina esta canción. Hermano, hermana, amigo, vos tenés que decirle a Dios: guíame a la cruz y quiero vivir para vos, porque vos sos digno. Y cantemos y aprendamos este hermoso himno, esta hermosa alabanza para nuestro Dios. Que el Señor le bendiga mucho. En densa oscuridad vagué, perdido en el error. La senda vana del placer a muerte me llevó. Siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así. De no haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún, de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad. Sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar. Tu gracia
Jesús es mi